Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Pacherre, soy la profesora de geometría. El día de hoy vamos a ver el tema de lo que es congruencia de triángulos. Vamos a ver algunos casos, los más notables, para poder ver lo que es este tema de triángulos notables. Vamos a ver primero qué es la congruencia de triángulos, ¿a qué nos referimos cuando decimos congruencia? Entonces, primero vamos a ver un concepto de congruencia. Dos triángulos son congruentes cuando tienen la misma medida, tanto de sus lados como de sus ángulos. En la congruencia de triángulos tenemos lo que es casos. Tenemos el primer caso. El primer caso relaciona lo que es los ángulos con sus lados. Se le llama ángulo, lado, ángulo. Y entonces el primer caso tiene que ver con relacionar a dos ángulos y un lado. Por ejemplo, tenemos lo que es el triángulo vamos a trazar los dos triángulos. ABC, DEF. Y entonces tenemos por aquí el ángulo alfa, este lado AB, y el ángulo lo que es beta. Acá también, alfa, lado, beta. Y entonces vamos a decir que estos dos triángulos son congruentes si es que se cumple de que el ángulo ABC es igual al ángulo del otro triángulo, al ángulo DFG. Además de que el otro ángulo sería BAC, tiene que ser igual al ángulo FDG. Además de que el lado AB tiene que ser igual al lado DF. Si se cumplen lo que es estas condiciones, diríamos de que el triángulo, diríamos acá de que el triángulo, ahí está el triángulo ABC es congruente con el triángulo DFG. Este es el primer caso de lo que es de la congruencia de triángulos. Ahora vamos a ver el segundo caso. Entonces, el segundo caso, lo que es relaciona a dos lados en un ángulo. Sería lado, ángulo, lado. Vamos a trazar nuestros triángulos. Entonces tenemos triángulo A, BC y DEF. Entonces, aquí vamos a trazar nuestro lado, ángulo, lado. Haga también nuestro lado, ángulo y lado. Y bien, entonces, para que sean congruentes estos dos triángulos, se tienen que cumplir de que el lado BC tiene que ser igual al lado del siguiente triángulo EF. Además de que el lado AC tiene que ser igual al lado de F. Además que la medida del ángulo BCA
tiene que ser igual a la medida del ángulo EFD. Muy bien, si es que estas condiciones se cumplen, diríamos de que el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. Ese es su símbolo y significa que son congruentes. Muy bien, ese sería el segundo caso. Ahora vamos por el tercer caso. El tercer caso en relación a los lados, los tres lados del triángulo. Lado, lado y lado. Muy bien, entonces vamos a trazar nuestros triángulos. Tenemos el triángulo ABC. Y EFG. Muy bien, entonces trazamos nuestros lados, o vamos a distinguir nuestros lados. Bien, entonces vamos a decir que estos triángulos son congruentes si es que el lado AB es igual al lado EF del siguiente triángulo, el lado AC es igual al lado EG, además el lado BC es igual al lado EF. Y si cumplen lo que es esas tres condiciones, diríamos de que estos dos triángulos son congruentes. El triángulo ABC sería igual o congruente, perdón, al triángulo EFG. Muy bien, ese sería lo que es el tercer caso que relaciona los lados, los tres lados del triángulo. Muy bien, entonces tenemos un cuarto caso. En donde está relacionando dos lados, sería lado, lado y un ángulo. Lado, lado, ángulo. Tenemos aquí nuestros triángulos. A, B y C. D, E y F. Entonces vamos a relacionar dos lados, por ejemplo, este lado y este lado, y además lo que es un ángulo. También de la misma manera acá, estos lados y este ángulo. Entonces, para decir que son congruentes, tendría que cumplir de que el lado AB tiene que ser igual al lado de E, además de que el lado BC será igual al lado EF, y la medida del ángulo BAC es igual al ángulo o la medida del ángulo EDF. Entonces, si estas condiciones se cumplen, diríamos que estos dos triángulos son congruentes. Muy bien, ese sería lo que es el cuarto caso, en donde está relacionando dos lados y un ángulo. Muy bien, ahora sí, a medida de ejemplo, vamos a hacer lo que es un ejercicio. Tenemos aquí el triángulo ABC. Por aquí tenemos una división. Muy bien, aquí nos dice que vale 20. Acá vale 40. Tenemos una marquita acá. Quiere decir que esos lados de acá tienen la misma medida.
Entonces aquí tenemos a X. Muy bien, nos pide calcular X. Muy bien, entonces nosotros primero vamos a observar, tenemos el triángulo ABC. Vamos a observar primero lo que es este triángulo que está aquí. Vamos aquí a ponerle M y N. Bien, vamos a observar este triángulo que está aquí, lo voy a repintar de verde. Muy bien, si el triángulo ABM tiene un ángulo exterior que sería M, que mide 40, por la propiedad del triángulo exterior, recuerden que nosotros teníamos la propiedad del triángulo exterior, si aquí era alfa, ahí aquí era beta, este ángulo exterior sería alfa más beta. Entonces, si ya tenemos el ángulo exterior que mide 40 y un ángulo interior que mide 20, este ángulo de aquí tendría que ser 20. 20 más 20, ahí está el ángulo exterior, que es 40. Muy bien. Aquí tenemos lo que es el ángulo en lo que es 20. Perdón, acá se me olvidó. Aquí también tenemos el ángulo de 20 grados. Ahora, si ustedes pueden observar el triángulo ABC, tenemos el ángulo A mide 20, el ángulo C mide 20. Entonces ustedes recuerden que teníamos lo que es el triángulo. Si este tenía la misma medida, estos lados también tienen la misma medida. Entonces es un triángulo isósceles. Quiere decir que este lado va a tener la misma medida que este lado de acá. Muy bien, entonces, si ustedes observan lo que es estos dos triángulos que se están formando aquí, estos dos triángulos que se están formando aquí, entonces nosotros estamos frente a un caso de lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado, ángulo y lado. La marquita de dos líneas, el ángulo de 20 y la marquita del circulito, que ahí está, sería lado, ángulo, lado. Acá también con este triángulo NBS, entonces vamos a ver que son congruentes. El triángulo ABM sería congruente con el triángulo NBC. Entonces, ¿cuánto valdría 20? Muy bien, entonces recordemos que la marquita esta del circulito en este triángulo ABM se le está oponiendo al ángulo 20. Entonces, nosotros vamos a nuestro triángulo NBC, ubicamos nuestra marca que está con un circulito. ¿Qué ángulo se le está oponiendo? Lo que es X. Entonces, si es que en el triángulo ABM a la marca que nosotros le hemos puesto un círculo se le está poniendo el ángulo 20, entonces por ser congruente y tener el lado, ángulo, lado, en la marquita con el círculo se le está poniendo a X. Por lo tanto, X sería igual a 20. Bien, entonces este sería lo que es un ejemplo de lo que es el triángulo, los triángulos congruentes. Aquí en este ejemplo hemos visto de que tenemos el caso lado, ángulo, lado. Vuelvo a repetir, entonces teníamos lo que es el triángulo ABC, el cual este ángulo pequeño mide 20, aquí teníamos 40 y acá el ángulo C medía 20. Entonces hemos primero utilizado la propiedad del ángulo exterior, la propiedad del ángulo exterior, el ángulo exterior. Entonces aquí si este ángulo exterior M mide 40 y el ángulo interior B mide 20, entonces el otro ángulo A tendría que valer 20, porque 20 más 20 tiene que darnos el ángulo exterior, que es 40. Ahora, podemos observar que si en el triángulo grande nos queda ABC, si este ángulo A mide 20, y además también el ejercicio ya nos decía de que el ángulo C medía 20, entonces estamos frente a un triángulo isósceles.
ángulos iguales, lados iguales. Aquí está, triángulo isósceles. Muy bien, triángulo isósceles. Ahora entonces, acá vale 20, acá también vale 20, entonces este lado va a ser igual a este lado de acá. El lado AB es igual al lado BC. El lado AB es igual al lado BC. Muy bien, entonces ahora podemos identificar dos triángulos, ABM y NBC. Tenemos lado, el lado AB, ángulo, el ángulo B, y el lado BM. Acá también tenemos el lado BC, el ángulo C, que es 20, y el lado CM. Lado, ángulo, lado. Estamos frente a este caso. Lado, ángulo, lado. Ahora, si observamos nosotros en el triángulo ABM, el lado que está, yo lo he puesto con un circulito, se le opone al ángulo 20. Ahora, aquí nuestro triángulo BNC, en la marquita de circulito se le opone a X. Por lo tanto, por ser congruentes, entonces el ángulo BAM, el ángulo BAM tiene que ser igual al ángulo NBC. Y entonces BAM mide 20, entonces, y el ángulo NBC medía X, por lo tanto X es igual a 20. Aquí sería el triángulo, entonces el triángulo ABM tiene que ser, es congruente al triángulo NBC, por el caso lado, ángulo, lado. Entonces ahí hemos aplicado lo que es un caso de congruencia. Teníamos 3 casos de congruencia, ustedes ahí también lo pueden ver lo que es en su módulo. El primer caso es ángulo, lado, ángulo. El segundo caso, lado, ángulo, lado. Podemos ver. El primer caso que hemos trabajado es ángulo, lado, ángulo. Tienen que cumplirse estas condiciones para que sean congruentes esos dos triángulos. El segundo caso, lado, ángulo, lado. Tenemos lo que es los dos triángulos para que sean congruentes. Tienen que cumplir de que los lados, dos de esos lados tienen que ser iguales y además también el ángulo. El tercer caso, lado, lado, lado. Aquí ya me relaciono solamente los lados de esos triángulos. El lado AB tiene que ser igual al lado EF. El lado AC tiene que ser igual al lado EG. Y además BC tiene que ser igual al lado FG. Sería el tercer caso que me relaciona los lados. Y el cuarto caso, que sería lado, lado, ángulo. Me está relacionando dos lados de esos triángulos. Además, de los lados me relaciona un ángulo. Entonces, para que se cumpla la congruencia, tenemos que tener en cuenta lo que es el lado AB tiene que ser igual al lado de E. El ángulo A tiene que ser igual al ángulo D. Y además, el lado BC tiene que ser igual al lado de F. Estamos relacionando dos lados y un ángulo. Entonces, decíamos aquí que este triángulo ABC, si se cumplen estas condiciones, el triángulo ABC es congruente con el triángulo de EF. Muy bien, y también hemos visto lo que es el ejemplo aplicativo. Muy bien, chicos, entonces eso ha sido lo que es algunos conceptos que tenemos que tener en cuenta para nosotros poder trabajar los ejercicios aplicando, además de líneas notables que ya habíamos visto, también en líneas notables también podemos ubicar o también utilizar lo que es la congruencia de triángulos. Los dos temas trabajan siempre de la mano. Tenemos que a veces tener en cuenta también lo que es la congruencia, todos los casos de congruencia. Ok, chicos, entonces nos vemos en la siguiente clase. Repasen los ejercicios ahora con este tema y ustedes pueden repasarlos.